Mis amados, en esta noche tengo un tema, tal vez para muchos podría ser un poco chocante, pero como yo le decía a mi esposa cuando lo estaba exponiendo, yo hago conforme a lo que el que manda me dice. Y una de las cosas que el Señor me ministraba cuando estaba en ese tema era ese tema, cuando iba a elaborar esa enseñanza, fue ese tema. Yo a veces se pone un poco chocante, pero me mostraba él el por qué la necesidad de exponerla. Y el tema es, como ustedes lo pueden ver ahí, reconociendo nuestros pecados. Reconociendo nuestros pecados. Todos nosotros tenemos que a diario entender que necesitamos reconocer que en algún momento desobedecemos al Señor, que en algún momento le fallamos al Señor, que en algún momento nuestra voluntad impera o reina por encima de la voluntad del Señor. Y que nosotros a diario debemos de reconocer esas fallas y decirle: Señor, ayúdame a cambiar esa mentalidad. Perdóname mis faltas y permíteme cambiarla, permíteme mejorarla, permíteme no volver a caer en esa tentación o esa desobediencia en la cual he caído. Hoy en día muchos de lo que nos llamamos o decimos ser seguidores de Cristo, hemos caído en las artimañas de este mundo, en las administraciones que de manera indirecta o directa el enemigo vive haciendo por los diferentes medios, por las diferentes redes, donde la persona se hace una con eso que el enemigo vive sembrando. A veces nosotros somos partícipes de incluso de traspasar o pasar algún comentario que alguien hace de manera negativa, y nosotros nos convertimos también en portadores de eso que se pasó, de eso que posiblemente no trae vida, sino que trae muerte. Entonces nosotros muchas veces de manera directa o indirecta nos constituimos también en propagadores de algo malo. Hoy en día lo que más se está sembrando es odio. Lo que más se está sembrando es violencia, y lo que vemos a diario por los diferentes medios es esa violencia que uno muchas veces se pregunta: ¿y por qué pasó? ¿Por qué aconteció? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó eso? Pero muchas veces nosotros nos constituimos también en portadores y seguir transmitiendo esos males. En estos últimos días hemos visto muchas cosas que han pasado de manera negativa, y las redes están llenas de ese tipo de informaciones que para mí no edifican tanto. Pero a nosotros nos gusta traspasarla. Muchas veces son medios que usan. Y nosotros los cristianos a veces somos tan como ingenuos muchas veces, que nos constituimos ser los primeros que transmitimos todo eso negativo. Entonces, de una manera supuestamente de contrarrestar, entendemos a veces nosotros lo que están diciendo que está mal. Nosotros comenzamos a traspasarlo, pero el enemigo lo que quiere es eso, que usted se lo haga saber a otro, y que el otro, que es más débil tal vez que usted, se le siembre duda y comience a caer también en esa tentación, en ese pecado. En estos tiempos también vimos todo lo que ha acontecido en los Juegos Olímpicos. Hemos visto en estos últimos días situaciones difíciles con madres. Que el enemigo, que yo le decía incluso a mi esposa: ¿y cómo es posible que el enemigo está usando? Pero la palabra lo dice. Y yo le decía a ella que el problema es que la palabra eso lo dice, que eso iba a acontecer. Y a veces nos vemos y no lo queremos admitir. Pero por ejemplo, hoy en día, en estos últimos días, hemos visto cómo madres han tomado la decisión de matar a sus hijos y juntamente ellos matarse. La última que Sueri me dijo hoy, que dije: no, eso es terrible. Y fue que una madre con cierto grado, no una persona ignorante, porque una persona preparada, era un médico, decapitó a su hija. ¿Y cómo es posible que una madre llegue a un extremo de matar a su hijo? Porque te lo parió. Yo siempre he dicho y hago una relación que el amor que más se compara o se puede comparar al amor de Dios es el amor de una madre, porque sabe lo que es tener alguien en su vientre, sabe el dolor que siente, sabe lo que un hijo puede estar padeciendo y lo percibe.
Una madre se da cuenta cuando un hijo tiene sufrimiento, tiene dolor y no hay que decírselo, puede estar a distancia y la madre se da cuenta, mi hijo, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Y aunque el hijo quiera ocultar, la madre dice, no me lo ocultes, porque sé que algo te está pasando. Entonces, un asunto de reconocer es nosotros poder examinarnos nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante del Señor? No querer aparentarle al otro o a los demás de que estamos bien cuando en verdad no estoy bien. Necesito que alguien me ayude. Necesito una administración. Necesito un consejo. Necesito una palabra. Necesito que alguien me corrija. Pero no solamente una persona, sino presentarle al Señor, decirle, Señor, yo necesito que me ayudes a erradicar de mí esto que me hace pecar, que me permite caer en las tentaciones del enemigo. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 9 al 10, vamos a ver los temas de que voy a tocar como referencia. Ese es el verso bíblico que tomé como base. Pero quiero antes de presentar lo que significa la palabra reconocer en la parte etimológica. O sea, etimológicamente la palabra reconocer es definida como darse cuenta de que algo se percibe, algo que se percibe había sido apreciado en una experiencia previa. La raíz latina de este término es reconocer. Está compuesta por dos acepciones, las cuales significa re, que es de nuevo, y cognoscere, que es conocer, examinar. Entonces, en definitiva, es examinarme de nuevo. Es decir, volverme a examinar. Por eso día a día tengo que hacerme una introspectiva, un análisis de cómo estoy delante del Señor. No engañarme a mí mismo diciendo que estoy bien cuando en verdad estoy mal. Una de las cosas que dice la palabra es cuídate de ti mismo. No que te cuide del otro, cuídate de ti mismo, porque primero que posiblemente se quiere engañar eres tú mismo, de que estoy bien cuando estoy mal. Y necesitamos presentarnos a cara descubierta delante del Señor, día a día, decirle, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Cuando yo no me atrevo a acercarme hacia su presencia y meterme más y más hacia la luz, es porque hay algo que yo sé en mí que está mal. Y que no quiero que la luz lo refleje o que lo evidencie. Entonces lo que hago es que me mantengo a distancia. A veces cuando yo no trato de llegar hasta la presencia del Señor, cuando yo no trato de acercarme más hacia su presencia, quiere decir que hay algo oculto en mí, que yo sé que está oculto, pero no lo quiero admitir, no lo quiero reconocer. Y por eso me mantengo a una distancia, pensando en mi humanidad, que Él no me va a ver o que no me ve. Pero Dios el Roy, Él todo lo ve. Donde quiera que estemos, Él nos ve. Amén. Entonces, quiero leerle el 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Y la palabra la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que es el que la inspiró. Y le pido al Espíritu que la inspiró, que nos los haga entender, que nos la revele conforme a lo que Él quiso que se plasmara en su palabra escrita. Que la palabra escrita se haga rema también en nosotros y podamos nosotros poder asimilarla, entenderla conforme a su voluntad. Amén. Y la palabra dice en el nombre de Jesús, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dice el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que esa palabra que el apóstol Juan está diciendo, lo está diciendo a uno que dice creer en Dios. Que dice entender que hay un Dios todopoderoso que lo ve y que lo juzga y que sabe cómo está su condición. Por eso Él dice, si tú dices que no has pecado, pues eres un mentiroso porque está constituyendo o diciendo que Dios es mentiroso. Porque tú dices que tú no eres pecado, pero tú eres un pecador. Porque todos nosotros somos pecadores. Mientras estemos en este mundo, bajo esta carnita que es pecaminosa, que cada día lo que hace es que nos incita a nosotros a dejarnos llevar de nuestros placeres y deseos. Y que
Esta carnita lo único que quiere es hacerse una también con lo que el mundo le ofrece. Y yo muchas veces me quiero también codiar con lo que está en el mundo. Y lo que quiero es que ellos me acepten. Y por eso tengo que ser como ellos son. Pero no es lo que la palabra nos dice que debemos de hacer. Nosotros debemos de ser diferentes. Nosotros debemos de actuar conforme a como el orden bíblico lo establece, como la palabra lo dice. La palabra dice que nosotros debemos de tener mente espiritual y palabras espirituales. Que lo que hablemos sean bajo la palabra. Que lo que digamos sean verdades. Que nosotros aprendamos a declarar las cosas que no son como si fuesen. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer igual a lo del mundo para que nos acepten. La palabra dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y hoy en día muchos se están convirtiendo al mundo en vez del mundo convertirse a ellos. Las iglesias a veces las estamos llenando de actividades y de cosas que lo único que hacen es alimentar la carne o alimentar el ego. Pero no le entregamos, la estamos preparando para que la santidad del Señor, que es la que necesitamos todos tener para poder verlo, no la estamos transmitiendo. No estamos diciéndole hay que buscar santidad, santifícate más, aléjate más de lo que el mundo te ofrece. No que no estés en el mundo, porque vivimos en el mundo. Codéate en el mundo, pero que el mundo no sea el que te atraiga a ti, no sea el que te seduzca a ti, sino que tú con tu testimonio seduzcas al mundo, a Cristo. Que tu manera de vivir haga que ellos deseen de lo que tú tienes. Pero no al revés. Y hoy en día nosotros estamos cometiendo ese error. Lamentablemente estamos queriendo igualarnos con el mundo. Haciendo comparativas, haciendo lo mismo que el mundo hace. Y eso lo que hace que nos está alejando y metiendo más en un pecado que muchas veces ni lo queremos reconocer de que lo tenemos. Tiempo corre, este enemigo mío. Le voy a hablar de hombres de Dios que el Señor usó de manera sobrenatural y que también pecaron. Porque no lo estoy diciendo porque no todas esas gentes son pecadoras. Todo el mundo ha pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y por eso le digo a diario, nosotros tenemos que buscar más, pedirle al Señor que nos santifique y reconocer nuestras faltas. Porque nosotros somos pecadores, como les decía. Moisés es uno de ellos. Moisés es uno que pecó como hombre, un hombre de fe, un hombre que la palabra lo declara como hombre de fe. Un hombre que el Señor lo establece y dice que marca entre una diferencia. En el Antiguo Testamento se habla de Moisés, representación del Padre. En el Antiguo Testamento Moisés es el hombre que todo el mundo vislumbra como el Salvador del pueblo de Israel. Pero ese hombre que el Señor usó también era un hombre que estaba bajo una carne, bajo un deseo, bajo una voluntad, bajo sus emociones y que también irrumpía a pecar. Y vemos en el libro de Números capítulo 20 verso 10 cuando Moisés, por un impulso de un pueblo rebelde y desobediente que demandaba demasiado, y él tomó una decisión, hizo algo en contra del mandato de Dios. Lo que yo le había dicho que hiciera, lo hizo contrario. Y eso le causó a él el no ver o no entrar a una tierra que el Señor le había prometido. Dice el número 20:10, dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oíd ahora rebeldes. Al pueblo le está diciendo eso, porque el pueblo le estaba reclamando muchas cosas. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Eso es en una actitud incómoda que está Moisés. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia. Y bebió el pueblo y sus animales. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? En los versos anteriores el Señor le dice a Moisés, háblale a la peña, no que la golpee, háblale a la peña y yo voy a hacer que salga agua de la peña. Pero él en su ira, en su incomodidad que tiene con el pueblo, golpea la peña. Pero el Señor, aún así, él cometiendo la desobediencia, el Señor cumple con la palabra que le había dicho, que iba a haber agua por el pueblo. Él respaldó al hombre que él estaba usando el vaso, pero la actitud que él tomó el vaso no fue la correcta.
Entonces dice el verso 12, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué vosotros no me creísteis? Pero un hombre de fe, un hombre que cree en el Señor, un hombre que el Señor le dijo, tiende la vara, y el mar se abrió. Un hombre que el Señor le dijo, ve ante el faraón y dile que te entregue a mi pueblo. Un hombre que tiene una vara y se convierte en serpiente. Un hombre que ve cómo el Señor lo usa de manera sobrenatural. Un hombre que dice, el Señor le dice, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué cambiaste lo que te dije por algo tuyo? Y dice aquí, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Le marcó ese pecado, le marcó y le hizo a él perder ese privilegio de entrar. Pero lo bueno de esto es que Moisés sí reconoció de que falló. Y por eso el Señor en su misericordia tuvo compasión con él. Porque lo que podía ocurrir con Moisés era la muerte por la desobediencia. En ese tiempo el Señor no jugaba como uno a veces piensa. Hoy en día vivimos en la gracia y bajo la gracia que tenemos, que es un don que el Señor nos da. A veces cometemos fallas y uno dice, pero ¿por qué el Señor no le hizo algo? Porque el Señor en su gracia le está dando un tiempo, le está dando una oportunidad de cambiar, de redimirse. En la antigüedad el Señor era más drástico. Tú fallabas y eso te corría con muerte. Tú pecabas y te venía juicio. Pero hoy en día el Señor por su gracia ha extendido su misericordia. Otro punto que falló fue Josué. Y ustedes ven en qué falló Josué. Dice que Josué en Josué 7:2 dice, y Josué envió hombres de Jericó a Jai, que está cerca de Ben, al este de Betel, y les dijo, subí y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Ahí hubo un exceso de confianza. El Señor no le dijo a Josué que mandara lo que él quisiera. Él le dijo, ve y conquista a Jai. Pero él se confió en su humanidad. Él decía, ya el Señor me libró, ya yo gané una batalla, esta es pan comido, es que este pueblo es más pequeño. Y asumió él algo que el Señor no le dijo. Y tomó una decisión que le costó perder esa batalla. Dice, así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Salieron corriendo. Estamos hablando de un puñado, un pueblo pequeño ante la cantidad que eran ellos. Y ellos terminaron corriendo porque el Señor no les apoyó. Cuando Josué comienza a investigar, hubieron situaciones de que ellos tomaron y usurparon botín de otro lugar, que el Señor le había dicho que no tomaran nada. Y eso le trajo una consecuencia. Pero la confianza también que depositó Josué en que ellos eran suficientes, también le trajo ese pesar. Voy avanzando porque eso es como especie de una introducción. El pecado de Sansón, muchos sabemos que es el de Dalila. Jueces 16:4 dice, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Primero se unió a un yugo desigual. El Señor le había dicho a Sansón que no se contaminara, que no se ligara con ninguna que no fuera de su tribu. Eso fue un mandato del Señor, no era una elección. Él dijo, no puedes buscar mujer que no fuera de tu tribu. Un mandato. Pero él, como Agayú, él no le interesaba. Sansón llegó un momento que entendía que ya por la fuerza, el don que el Señor le había dado era más que suficiente. Y la presencia ya no le interesaba tenerla. Porque él tenía el don. Entonces ya él operaba en base al don, pero estaba alejando la presencia. No se preocupaba porque el Señor estuviera con él. Se preocupaba por hacerle ver a los hombres lo que él podía lograr hacer. Y eso le costó a Sansón perder el privilegio que tenía. Dice en Jueces 17, él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza,
pues he sido nazareno para Dios. La palabra nazareno es apartado. He sido apartado para Dios. Desde el vientre de mi madre, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Pero la fuerza de Sansón no radicaba en el pelo. Él radicaba en el Señor, el poder que el Señor había puesto en él, porque era la presencia del Señor, por lo que él había sido concebido. Él había sido concebido para que fuera un apartado, un santificado para el Señor. El Sansón no podía tocar nada inmundo, ni siquiera pasar por un lugar inmundo, para que no se contaminara. Él no podía pasar por un cementerio, no podía tocar animal muerto. Sansón tenía que evitar contaminarse, y era lo que más hacía. De manera tal que hasta tomó de un león muerto que tenía una miel, y cogió esa miel y se la comió y se la llevó a su papá. Sí, él traspasó lo malo, se lo quiso llevar también a sus padres para que también fallaran. De manera inconsciente, claro, los padres. Son pecados, pero él no quería reconocer en ningún momento que él estaba fallando, que estaba mal delante del Señor. Para él estaba bien. Hasta el momento en que el Señor le hace ver que sin él no es nada. Y en su último aliento le dice el Señor: te pido que me perdones y me permitas matar todos estos filisteos, pero que muera yo junto con ellos. El Señor en su misericordia le permitió recoger su fuerza. No tenía cabello, ojo, porque a él ya lo habían cortado su pelo. Su cabellera, que era larga, con trenza. Y se la habían cortado. Y la fuerza le vino. ¿Por qué? Porque no correspondía, no era la fuerza por la cabellera, sino por la voluntad del Señor, por lo que el Señor había depositado en él. Entonces tú puedes perder algo que el Señor te ha dado porque te llenas de ego, creyendo que es por tu don, y no es por tu don, es por su gracia. Otro pecado fue los hijos de Samuel. Y si aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. A mí me llama la atención porque también es algo que yo no quiero tal vez atribuirme de decir que Samuel pecó, pero ¿cuándo le consultó Samuel al Señor si iba a poner a sus hijos para que fueran sus sucesores, para que fueran jueces? Él lo tomó y lo puso porque él consideraba: son mis hijos. Al ser mis hijos, entiendo que están apartados por el Señor, entiendo que son santos, que han aprendido de mi legado, de lo que yo les he mostrado como padre. Pero él no le consultó al Señor para que eso fuera así, y él lo puso como juez. Pero eso soy yo que lo estoy pensando así, no estoy diciendo que así sea, pero yo pienso: ¿por qué él no le consultó primero a Dios antes de poner a sus hijos y que ese pecado no pasara? Aunque también son parte de los propósitos de Dios, porque de ahí en adelante que viene que el pueblo se queja con Samuel y le dice: necesitamos que nos pongamos un rey. Ya no queremos más que ustedes nos gobiernen, los jueces. Necesitamos rey. Entonces ahí que viene Samuel y se acerca al Señor, le dice: Señor, mira, están pidiendo rey. Este pueblo es rebelde, no quiere entender que hay que estar buscando uno dirigirlo para que vayan por el buen camino. Le dice: no te preocupes, Samuel, porque no es a ti que te están negando, es a mí que me han negado. Porque están pidiendo rey, es a mí que están cambiando, no es a ti. Tú solamente eres un profeta, un juez, pero a mí es que me quieren cambiar. Y eso es tu historia. Vamos a entrar en Saúl, que ustedes conocen. Saúl dijo: traedme los holocaustos y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Dice: y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. No,
como avanzando. Dice, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. ¿Qué pasa con Saúl? A Saúl le había dicho Samuel, mira, en 7 días yo voy a ir y voy a levantar el holocausto. Samuel va a la batalla con los filisteos y a los 7 días específicamente él se desespera y quiere hacer algo que no le correspondía a él porque era del sacerdocio solamente que le correspondía levantar el holocausto. Pero él dice, el pueblo se desesperaba, se dispersaba y yo necesitaba calmarlo, mantenerlo aquí, que siguieran rindiéndole homenaje al Señor. Pero era lo que él quería, era que a él el pueblo lo siguiera rindiendo pleitesía. Es tan así que después que Samuel, le hace la corrección a Saúl, le dice, ¿por qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Has obrado mal? Dice que a él no le importó eso. Él le dijo, lo único que quiero es que tú desciendas conmigo y que el pueblo vea que yo estoy bien ante ti. Digo, wow, tú estás mal con el Señor y lo único que te importa es que el hombre te vea que estás bien. Porque él lo que le dijo a Samuel, si la gente me ve que yo estoy contigo a tu lado, va a entender que yo estoy bien porque tú eres el hombre de Dios. Como el hombre de Dios tú no estás mal, estás en santidad. Pero él ya estaba mal, ya el Señor lo había desechado por lo que hizo. Entonces eso es no reconocer tus faltas, tus pecados. Voy avanzando porque el tiempo está en contra mía. Otro pecado fue el de David voy a ir avanzando esto, solamente lo voy a decir para que ustedes lo vean, y es la historia que ustedes todos conocen de Betsabé, que David se levanta en tiempos de batalla y en vez de ir a la batalla, él lo único que se quedó fue en su reino y desde una alcoba ve a una mujer bella, que es Betsabé, bañándose, que también estaba provocando al rey, tentándolo. Como hace el enemigo, seduciéndonos. No fue que el enemigo fue y tuvo con Betsabé. Él te la puso ahí. Ahora tú decidiste cometer el pecado. Es una decisión que tú tomaste. David, un hombre de Dios, un hombre que dice la palabra que conforme al corazón de Dios, se le llenan los ojitos. ¿Qué vio? Vio carne y se alimentó de una carnita. Y dijo, necesito a esa mujer para que esté conmigo. Va, la busca, pide a los soldados, tráigamela aquí. Y ella, como una mujer obediente, fue. Claro, fue el rey que la mandó a buscar. En ese entonces tú no te negabas, pero ella podía rehusarse. Posiblemente, a que me maten. Tengo un hombre, es tu siervo, es tu soldado. Pero ella parece que algo también le atraía. El fin es que ella duerme con ella, tiene relaciones con ella y de eso viene un fruto, viene un hijo, viene un embarazo. Y ella le dice, mira, producto del tiempo que tuvimos juntos, estoy embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? Hay un pecado, hay una consecuencia que ahora hay que luchar. Tú no puedes ocultarlo. David duró 1 año ocultando ese pecado, no lo reconoció. Trató incluso, bueno, el proceso fue, que usted conoce más o menos la historia, que hizo que mataran al esposo. Porque él buscó toda la manera para que se le pegara a él la cuava. Él buscó la manera de que el hijo se le fuera añadido a Urías. Pero él, como hombre sabio, dijo, espérate que hay gato entre macutos. No voy a para mi casa. El rey me está poniendo que me vaya tan fácil para mi casa y que haga esto. No, me quedo aquí. Usted lea 2 Samuel 11 en adelante. Y usted lee lo que dice ese relato. El fin es que él no hizo lo que el rey le decía que hiciera porque él como que, yo digo que algo se tramaba. O en el pasillo los rumores. Ahí va. Fue con la mujer del que tuvo el rey. Fue con la mujer del... Porque usted cree que eso en el palacio no hubo coquicheo. Todos esos lados. Mira, ay, si él supiera que su mujer tuvo con el rey. El cuchicheo, las murmuraciones hubieron, porque es un mecanismo de la tiniebla también, las murmuraciones, para ver si Urías caía. Pero él se mantuvo ahí, no voy para allá. Pero aconteció que después pasa lo que pasa, que lo matan, y David encubre su pecado 1 año entero sin confesar lo que hizo ante Dios, hasta que el Señor le dice, mira Natán, ve donde David y dile lo que ha hecho, que a mí no me ha gustado. Le he dado un tiempo, un plazo de 1 año para que reconozca su pecado y no lo ha hecho. Ahora dile la consecuencia que le viene.
Y Natán, ustedes saben el relato, va y le dice, mira, un hombre que tenía una oveja, una corderita, y esto, y esto, y esto, y Delfín le dijo, ¿qué? Pero mi rey, ¿qué decisión usted cree que debe tener? Debe de matarse, erradicarlo, le toca muerte. Ay, bueno por ti, qué buena decisión, rey. Pues recuérdate, mira, ese eres tú. Ese hombre eres tú. Y lo que tú has dicho, has declarado, te va a acontecer. Uf, fue ligero en la condena, lo que él no sabía que era para él mismo el cuchillo. Y eso trajo un sinnúmero de consecuencias, porque el Señor le perdona la falta a David, pero la remite en los hijos. Y todo eso que David hizo, lo pagó con creces con sus hijos. Es un pecado que trascendió, porque sus hijos, uno violó a su hermana, el otro se le rebeló contra él, el otro mata al hermano. Es un desastre familiar, producto de un pecado que él no quiso reconocer por un año, hasta que tuvo que el Señor que mandarle un profeta para que lo reconociera. Pero ya que le he dicho todo esto, que el Señor también tuvo misericordia de David, el dulce cantor de Israel. Así tiene misericordia para con nosotros si cometemos pecados. Ahora entramos en materia. Ya que hice la introducción, ahora voy a la prédica. Dice los beneficios de la administración. ¿Por qué beneficios de la administración? Cuando administramos es ir a buscar consejería. Es ir donde una persona que esté capacitada para que me ayude a salir de una situación en la que me encuentro, o que de parte del Señor me dé una palabra, un consejo que me haga a mí recapacitar. Y dice la palabra en Santiago 5:16, dice, confiésense los pecados unos a otros. Ustedes están leyendo. Unos a otros, dice, y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Tengo una enfermedad que tal vez no se evidencia físicamente, pero espiritualmente estoy enfermo. Necesito ser sanado. Pero también esa enfermedad se puede evidenciar en lo físico. Ese pecado o eso que estoy haciendo mal puede manifestarse o hacerse evidente en lo físico. Dice, la oración ferviente. ¿Tú sabes lo que es ferviente? Es con furor, con ímpetu, dice, de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, cuando usted necesite, usted entiende que necesita fortalecerse, que se siente débil en algo, busque consejería. No se quede sin buscar consejería. Que con la consejería posiblemente, y creo que es así, usted va a recibir una palabra de fortaleza, de aliento, le vas a entender que debe de cambiar su mala manera tal vez de vivir que tenía y de enmendar y de buscar más, santificarse, apartarse más para el Señor. No permitir que las contaminaciones de este mundo sigan haciendo vida en usted, sino cambiar. Una de las virtudes que tenía David era que David pecaba, pero no cometía el mismo pecado otra vez. Cuando David pecaba y le decían, le hiciste mal en eso, dice, ay, lo hice mal, Señor, me arrepiento. De ese no vuelvo yo a caer. En ese pecado no caigo. Él pudo haber caído en otro, pero en ese no lo repetía. Porque no se hacía algo que sea costumbre. Ay, Señor, me arrepiento. No pasa un mes y vuelvo a cometer el mismo pecado. No hubo tal arrepentimiento. Fue falso. No fue un arrepentimiento genuino. Fue falso. Que su arrepentimiento sea genuino delante del Señor. Al reconocer mi pecado soy liberado. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, hay dos condiciones. Hay que confesarlo, pero solamente no confesarlo, es abandonarlo. Recibirán misericordia. Dice el 14, benditos los que tienen temor de hacer lo malo,
Pero los tercos van directo a graves problemas. Usted no es terco, ¿verdad? Ni yo tampoco. En el nombre de Jesús, no somos tercos. Somos obedientes en el Señor. Es decir, si usted no es terco, no se busque graves problemas. Apártese, aléjese del pecado. Confiéselo y abandónelo. El Salmo 32:3 dice, eso lo dice el dulce cantor de Israel, el rey David. Dice, mientras callé mi pecado. ¿Cuánto tiempo fue que duró callando un pecado? 1 año. Dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Dice, mis fuerzas se iban consumiendo. Dice, te manifesté mi pecado, eso te lo confesé. Y no encubrí mi iniquidad, mi violencia, porque actué de manera violenta, actué sin misericordia, maté a un hombre inocente por un placer mío. Hice que un hombre inocente muriera porque a mí me plació. Entonces fui violento, no tuve compasión con él. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hasta que él no confesó, hasta que no reconoció su pecado, entonces no fue liberado. Dice el 6, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Estamos a tiempo de orar al Señor. Si hemos hecho algo que no le agrada, estamos a tiempo. No podemos perder el tiempo. Es hoy que tenemos que decirle, Señor, yo he hecho algo malo, perdóname. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, en otra versión dice, en las aguas del juicio, no llegarán esta a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Lo pueden leer en la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente, ya el tiempo se me fue, Dios mío, wow. Vamos a seguir. Lo pueden leer, que bien cántico, incluso abajo dice cántico de liberación, dice cántico de victoria. Voy a dar una victoria. Señores, les pido disculpas porque wow, el tiempo se me fue. Y eso que lo hice corto, que para hacerlo más rápido. Cuando confesamos nuestro pecado o reconocemos nuestro pecado, somos restaurados. Libro de Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia, cuando confesamos nuestro pecado, cuando lo reconocemos, miren lo bello que pasa. Dice, entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Cuando hay un reconocimiento del pecado, entonces el tiempo de su venida es pronta. Dice, si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y orare, entonces yo oiré desde los cielos, inclinaré mi rostro y sanaré la tierra. Tiene que haber un reconocimiento de pecado para que el Mesías entonces decida ir por ese pueblo que lo reconoce y entiende su necesidad de él. Y reconozco que soy pecador, necesito que me sanes, que me salves. Entonces él viene, por eso que reconocieron, lo lleva juntamente con él ante su presencia. No el Padre, el Hijo. Porque es el Big Bang de Cristo. Cuando él viene por su iglesia y se lo lleva. Dice el 21, pues él debe permanecer en el cielo. ¿Quién? ¿Quién debe permanecer en el cielo? Cristo, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas.
así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Es decir que tiene todo que haber una restauración. Pero esa restauración, primeramente, tiene que venir con nosotros lo que somos, la iglesia de Cristo. Primariamente la iglesia tiene que restaurarse, tiene que reconciliarse, tiene que reconocer sus faltas, sus pecados. Y cuando Él entonces toma consigo esa iglesia, esa amada que se preparó, que entendió su necesidad de Él y que se santificó, entonces Él viene por esa amada. Entonces ya pues viene la reconciliación o la restauración de todo el que queda. Porque después todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Entonces en ese proceso es un tiempo diferente, es un espacio diferente. Reconciliémonos en oración con el Señor y apartémonos del pecado. Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios y el Señor volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, es un ay de lamentación. Ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos fallado. Hemos cometido iniquidad, violencia. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mis hermanos, hoy en día, la humanidad vive en constante violencia. Por eso estamos viendo tantos actos violentos, sin misericordia, sin compasión. Por eso es que nosotros cada día más debemos de apartarnos más. No involucrarnos del mundo, sino apartarnos del mundo. Y no dejar que el mundo nos contamine con sus mensajes violentos y con sus mensajes de odio. Para nosotros nos convertirnos en portadores también o transmisores del mismo odio. A veces se siembra odio hasta por un hermano o por una denominación religiosa. No debemos de recibir odio, ni siquiera por un país. Se siembra a veces, tenemos odio por tal país porque están en contra de tal nación. Por no decir nombre. No odie, ore y pida misericordia del Señor, porque en cada lugar, en todo lugar, en toda entidad religiosa o doctrinal, hay hombres y mujeres de Dios que le temen de corazón, que están apartados, que en el momento de Él le diga vengan, van a ir. ¿Por qué? Porque ellos buscan con un corazón contrito y humillado del Señor. En todo lugar hay hombres y mujeres de fe que le sirven de corazón, no a la religión, sino al Señor. Y en todo país hay hombres y mujeres también que reconocen al Señor como su único y suficiente Salvador. Solo a través de Cristo Jesús recibimos el perdón por los pecados. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. El único que quiere avergonzarnos es el enemigo. Pero si usted cree en el Señor no avergüenza. El Señor no avergüenza a nadie. El Señor no avergüenza a nadie. Cuando el Señor quiere hacer algo con nosotros, nos lo dice de manera personal, directa. Pero no lo dice en público para avergonzarnos. El Señor no hace eso. El Señor es un caballero. Y lo que Él te va a decir, te lo dice como padre al hijo. Mira, mi hijo está faltando. Si el Señor hubiese querido, lo hace público el pecado de David. Pero no lo hizo público. Él mandó un profeta, le dijo: habla con David. Y el Señor hubiese querido, dice, lo hace evidente ante todo el pueblo lo que David hizo. Pero le dijo: ve, habla con David y haz lo que se corrija. El Señor no avergüenza. El Señor te manda una gente para advertirte. Ponte en orden. No sigas pecando. No sigas haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo mal y me está faltando. Me estás desobedeciendo. Y yo no quiero actuar para contigo.
No quiero terminar haciendo un juicio para con tu vida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios recibió públicamente como propiciación, como entrega por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El Señor toleró todo el mal que habíamos hecho, todas las aberraciones que había hecho la humanidad. Él dijo, wow, ellos no escuchan, no obedecen, son tercos. Y el Señor tuvo que tolerar, aguantarse para no erradicarnos. Pero entonces ahí se levanta el Salvador y dice, yo voy a ir por ellos, voy a pagar las faltas de ellos, los pecados de ellos, para que tú le permitas redimirse y poder alcanzar la salvación y el perdón de parte tuya. Por eso Cristo viene y muere en la cruz, para podernos darnos nosotros la oportunidad de enmendar nuevamente nuestros errores, de reconocer nuestros pecados y decirle, Señor, necesito entender y reconocer que yo he fallado. Necesito que me aceptes en tu vida. Necesito ser parte tuya. Necesito tener un cambio, una transformación en mi vida. Por eso hay que reconocer a Cristo y hay que aceptarlo en tu corazón. No seas tibio, decídete. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces son tibios. Tienen una lealtad, dice, yo soy de Dios, soy servidor de Cristo, pero le sirvo a Dios y le sirvo al mundo. Quiero hacer las cosas que hacen el mundo y también quiero hacer las cosas que son para Dios. Como muchos que hoy en día vienen y tienen el valor de servirle en el altar y después se van a una discoteca. Le sirven en el altar, tocan un instrumento y después se van a un piano bar a tocar. Este Señor le dice, pero tú te estás preguntando como un tibio, o tú eres mío o eres de ellos, decídete. Entonces, a nosotros el Señor nos dice, decídanse. ¿A quién le sirven? ¿A mí o al enemigo? ¿O al mundo? Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras o frío o caliente. Así que por lo mismo que eres tibio y no caliente ni frío, estoy a punto de escupirte de mi boca. Ojo, ahí hay un punto. No lo has escupido, está a punto. Te está dando la oportunidad de cambiar, de reconocer, para no vomitarte. Sí, la oportunidad que el Señor le está dando, dice, mira, estoy a punto de escupirte. No te he botado, no te he apartado de mí. Todavía te tengo ahí, dándote el tiempo de que te reconozca que necesitas cambiar, que necesitas pedir perdón. Pero no agotes mi paciencia y que yo tenga que escupirte. Entonces decídete. O eres mío o eres del mundo. No quieras vivir en las dos aguas. O de Dios o del enemigo. Y quiero terminar con esta reflexión. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Cuando usted confesó al Señor, usted decidió entrar a pelear esa buena batalla y hacer suya la vida eterna. Pero para eso tenemos que apartarnos de todo pecado, todo mal. Y si estamos fallando, reconocer. Y el Dios bueno y verdadero es fiel y justo para perdonar todo pecado que hayamos hecho. Y Él nos restaura, nos levanta y nos permite seguir avanzando en Él de la mano. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar.
Y le voy a pedir al Dios Todopoderoso que ministre en nuestros corazones, que esta palabra haya sido como corrección. Si hay alguien que en su corazón entiende que necesita buscar del Señor, es un tiempo hermoso de no perder esa oportunidad que dice 1 Timoteo 6:12. Dice, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Esa confesión de fe que debemos de hacer delante de muchos testigos, diciendo, Señor, yo reconozco mi necesidad, reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Perdóname, permíteme, Dios de la gloria, acercarme a ti y que sea llamado hijo. Me reconozco como un pecador. He faltado, he desobedecido, me he mantenido alejado de ti por años. Tu voz me ha llamado y he cerrado mis oídos para no escucharla. Pero hoy yo necesito venir ante tu presencia y reconocer. Si hay alguien que quiere decirle, Señor, yo necesito que me permitas acercarme a tu presencia. Quiero ser uno contigo. No quiero seguir apartado de ti, sino ser uno contigo. Esta es una oportunidad hermosa para que así lo haga. Olvídate de lo que están a tu alrededor. Cierren sus ojos y que sea el Espíritu Santo que haga la obra. Que sea el Espíritu Santo que convenza de justicia, de pecado y de juicio. Que no seamos nosotros. Es el Espíritu Santo que hace la tarea. Nosotros solamente pasamos la palabra y el Espíritu Santo hace la obra. Es el tiempo, es la oportunidad. No pierdas el momento oportuno del Señor para redimir tu vida, para cambiar tu vida y obrar conforme a la voluntad del Señor. Que comiences a hacer buenas obras en Cristo. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, levante su mano y que nosotros oremos por él. Si hay alguien que en esta noche le ha ministrado la palabra y ha dicho, quiero ser uno contigo, Señor, me reconozco como pecador y necesito cambiar. Es el tiempo para hacerlo. Es el tiempo de cambio, de transformación. Si hay alguien que lo ha hecho por las vías de las redes, oramos por ti, para que el Señor perdone todas tus faltas, todos tus pecados. Que el Señor Padre, Señor Hijo y Espíritu Santo haga la obra en ti. Que haga una transformación. Que pueda buscar su rostro, que pueda buscarse su presencia. Que primeramente reconozca la necesidad que tienes de Él. Que le permita que Él te guíe, que Él te oriente. Busca un lugar donde congregarte, un lugar donde buscar coinonía para con Él. Y que juntos, entre todos, sigan buscando la gloria del Señor. Padre, gracias te doy, Padre. Mira a tu pueblo, Señor. En tu mano está. Te lo presento, Señor de la gloria, para que sea usted que siga limpiando, lavando. Esa palabra que como martillo, Señor, quite, erradique todo mal que pueda haber en nosotros, Señor. Que esa palabra, Señor, sea quitando toda grosura de nosotros, Señor, y que nos talle como el tañedor que eres, Señor Padre. Nos haga nuevamente conforme a tu voluntad. Desbarata, Señor, estos odres y hazlo de nuevo, sé tu voluntad. Si tiene que hacerlo de nuevo, hazlo de nuevo, Dios de la gloria. Permítenos, Señor, nosotros ser vasijas útiles en tus manos. Que podamos ser vasijas de honra, vasijas de misericordia. Que nos apartemos de todo mal y que no nos constituyamos, Señor, en uno más de este mundo, sino que nosotros podamos ser portadores de tu gracia. Y que de nuestros labios, de nuestra boca, nuestra mente, sean mentes espirituales y palabras espirituales. Que obremos en fe, que te creamos a ti, que avivemos el don del fuego de Dios que hay en nosotros, para que cada día nosotros, Señor, vayamos de aumento en aumento en fe. Que creamos, que confiemos y que nos atesoremos cada día más tu palabra. Que no tengamos temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Gracias, Padre, te doy, mi Rey. Bendice a cada uno de tus hijos, Dios. Bendícelo en el nombre
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros y nos acompañe todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga a su hermano. No se vaya sin darle una palabra de fe, de aliento, de fortaleza. Declare salud para su hermano. Declare bienestar para su hermano. En el nombre de Jesús.